Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Aquí estamos prestos para terminar la semana y el mes con todos ustedes. Hoy es día 28 de febrero del 2025 y en España son ahora las 7:02 de la tarde. Bueno, anunciando primero el vídeo que Dios mediante veremos el próximo lunes, que es, como les anuncié yo ya el otro día, el último día, pues vamos a comenzar con el Deuteronomio, el discurso 3 o el tomo 3 si quieren, del doctor Stephen Jones, que es, el título específico es ¿Por qué Israel fue elegida?, ¿no? Entonces, pues solamente anunciarles eso. Veremos el capítulo 1, sentencia de Canaán, y el capítulo 2, la rebelión de Israel. Eso es lo que veremos Dios mediante entonces para el próximo lunes. Bueno, y ahora pues vamos a abordar de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, tomo 3, que saben que es un libro que lo pueden descargar gratuitamente en cualquiera de mis 3 blogs: Finisterre al borde del Jordán, Tabernáculos Último Gran Avivamiento o Graneros de José. Y también lo pueden conseguir en Amazon, tanto en formato físico como en formato Kindle para formatos electrónicos. Entonces, nos toca hoy el artículo titulado Dos clases de oración versus tabernáculo. Vamos a ver cómo la oración, a medida que maduramos y crecemos, pues nuestro sistema o nuestro método de oración va evolucionando y va madurando también según esas fases. Y bueno, esto está sacado de Sorbos Místicos, como lo llamábamos, que saben que está grabado también cuando abordamos el tema de la oración. Ya tienen más vídeos de François Fenelon, Madame Guyon y todo esto, de lo que es la oración contemplativa o meditativa, que le dicen algunos. Algunos cambian, la contemplación y la meditación para algunos es discursiva y para otros lo que es discursivo es la contemplación y al revés, ¿no? Entonces, bueno, como lo quieran coger. Yo creo que en los vídeos lo hicimos al revés. A mí me gusta más contemplar, es la oración de quietud, y la oración discursiva o meditativa pues es lo que propiamente meditación, ¿no? Estamos meditando en las cosas, en la escritura, en pues la pasión del Señor, en cosas de ese tipo, ¿no? En cambio, la contemplación es solamente pues deleitarnos estando en la presencia de Dios y contemplarlo a Él. Y Él ahí es el que hace todas las cosas, es el Señor y no nosotros. Bueno, también hay una parte que he añadido yo al final, y entonces, pues nada, sin más, comencemos. Dos clases de oración. Miguel de Molinos. ¿Qué es la oración? La oración es el ascenso de la mente hacia Dios. Él está por encima de todos nosotros y no lo podemos ver. Por tanto, conversamos con Él. Conversar con Él es la manera más sencilla de oración, pero es una clase de oración que es esencialmente discurso mental con Dios. Aquí la razón, la meditación y el pensamiento desempeñan un papel de importancia. Aquí uno piensa en Dios. Pero cuando el creyente fija su atención en el rostro de su Señor, sin exigir consideración ni razonamiento, sin necesidad de pruebas para convencerse de nada, esa es una oración más alta. Aquí uno contempla a Dios. Esa es una práctica más pura y sin mezcla.
Vamos a ver que eso es algo parecido pues a la oración en lengua, donde nuestro espíritu es el que ora y la mente queda ciega, no sabe lo que está diciendo, pero el espíritu en nosotros ora al Señor, el espíritu en nosotros es el que ora al Señor. Entonces la mente no puede interferir ese tipo de oración. Cuando el barco llega a puerto, se ha acabado el viaje, ¿no es así? De igual forma, para que alcancemos realmente a Dios, tenemos que usar algún medio para llegar a Él. El medio sería el barco. Pero una vez establecidos esos medios y una vez alcanzado su fin, dejamos de lado los medios, es decir, abandonamos el método, es decir, nos bajamos del barco. Algunas veces la oración racional es un buen lugar para comenzar. Oración racional. Sin embargo, la oración racional no es más que un método, la oración racional no es más que un método para llevarnos a una relación más profunda y sosegada con nuestro Señor. Cuando llegamos a este segundo nivel de oración, le ponemos fin a toda discusión racional y en lugar de hacerla, descansamos, es decir, reposamos. Por eso es una oración que viene después de cruzar el Jordán, porque es cuando uno entra en el shalom de Dios, en el reposo de Dios. Y también ese reposo, pues, aborda o engloba la oración, ¿no? Estamos aquí en una sencilla visión de Dios, es decir, una contemplación de Dios, verlo, amarlo, rechazando muy delicadamente todas las imágenes que vengan a la mente, y les aseguro que vienen muchas. Yo llevo practicando esto, pues madre mía, yo casi 20 años y todavía pues quedarse quieto y que no te venga ningún maná. Teresa de Jesús le llamaba la loca de la casa al pensamiento, a la imaginación o al pensamiento, que es que te viene una cosa, te viene la otra, tal. Entonces, bueno, rechazando muy delicadamente, bueno, cuando uno comienza, pues no tiene que conturbarse por eso, sino rechazar y volver otra vez a enfocar su mente, digamos, o su mirada en la contemplación, en el Señor. Rechazando muy delicadamente todas las imágenes que vengan a la mente. Esta es una oración más llena de sentido. La mente permanece tranquila en la presencia divina. Dentro de nosotros todo se haya recogido, centrado y fijado por completo en Él. En Él, en Jesús, en el Señor o en el Padre. Esta oración propiamente, ya cuando uno está a nivel de tabernáculos, pues normalmente se enfoca más en el Padre. Comenzamos con el Espíritu nos lleva al Señor y después el Señor nos lleva al Padre. Ese es el proceso. Si quieres buscar una forma más profunda de caminar con tu Señor, te conviene dejar a un lado pronto las cosas inteligibles. En resumen, déjalo todo a un lado y lánzate al seno de un Dios amoroso. Este Señor tuyo terminará restaurando todo cuanto has abandonado, al mismo tiempo que aumentará tu fortaleza y poder. Hablo de un poder para amarle con mayor ardor. Señor, dame amor para amarte. Yo le oro muchas veces y ahora lo hago con ustedes. Señor, danos amor para amarte. A su vez, este amor te va a mantener en todas las circunstancias que se te presenten en la vida. Puedes estar seguro de que el amor que vas a derramar en él, un amor que solo Él mismo puede darte y te dará, vale más que todas las acciones que puedas realizar jamás. Es poco lo que puedes hacer por Dios. En esta vida es tan poco lo que vas a llegar a comprender realmente de Él que no me importa lo sabio que seas, ni lo mucho que estudies, pero, sí le puedes amar grandemente. Esto me encanta, ¿verdad? Porque no es para eruditos, no es para gente con azoteas muy ilustradas y con bibliotecas tremendas, ¿no? Es pues eso, amarle. Si lo que quiere es que le amemos y Él lo hace lo demás. Y los más sabios de este mundo, comparado con la sabiduría de Dios, pues va a ser una parte ínfima, así que poco podemos alcanzar. Bien, esto es un extracto del libro 100 días en el lugar secreto, que también lo pueden descargar de mis blogs, de Ginny Edwards. Muy bueno. Bien, y aquí va mi comentario. Si tomamos el tipo del tabernáculo como el camino de acercamiento del hombre a Dios, vemos que fuera del atrio se encuentran los incrédulos.
quienes no tienen ni buscan relación alguna con el Creador o incluso ni le reconocen como tal. El atrio en el lugar santo, sin entrar en muchos detalles, ambos son lugares o fases. El atrio y el lugar santo, sin entrar en muchos detalles, ambos son lugares o fases en los que los hombres hacen algo para Dios, tanto en el atrio como en el lugar santo. En el atrio sería la Pascua, en el atrio es nuestra etapa de madurez de Pentecostés, y en Pentecostés yo diría que hay una mezcla del espíritu con lo almático, lo espiritual y lo almático, pero es una mezcla todavía. Ya pasamos a la edad de maduración de tabernáculos y entonces entraríamos en lo puramente espiritual. En el atrio, es decir, la Pascua, donde estaban el altar de bronce y el lavacro, el hombre se arrepiente, presenta ofrendas o sacrificios, ora y todo está centrado en sí mismo. Todo es hecho a la externa luz del sol. Vamos a ir viendo la luz del sol, la luz de la menorá y la luz de la Shekinah. Todo está hecho a la externa luz del sol sin dirección interior apreciable. Es una administración básicamente en la carne, en nuestra propia mente. Nuestros sentidos espirituales aún no se han despertado o apenas están empezando a salir de su letargo. La crisis del bautismo del Espíritu Santo, y yo añado, y fuego para quienes en obediencia ceden a las pulsiones internas del Espíritu de conducirlos al desierto para ser probados y transformados, cruza el primer velo. Es decir, los que ceden a esas pulsiones, la crisis del bautismo del Espíritu Santo y fuego, nos lleva a cruzar el primer velo y nos acerca aún más a Dios para ministrarle en el lugar santo, que es Pentecostés, a la interna luz de la menorá, que ya representa la luz, la iluminación del Espíritu Santo. Es una interacción de espíritu con mayúscula a espíritu con minúscula. En la mesa de los panes y en el altar de oro del incienso. ¿De acuerdo? Ahí es nuestra interacción con él. También se ministra a los hombres, pero en una compulsión de obras muertas o carnales, la más de las veces, ¿no? O en el mejor de los casos, en una mezcla de carne y espíritu. Pentecostés es una fiesta con levadura, no lo olvidemos nunca, ver Levítico 23:17, donde se nos presenta la ofrenda, que es la única ofrenda que admitía levadura y por eso tenía que ser cocida, porque el fuego es lo que contrarresta la levadura, el bautismo de fuego, y es lo que nos lleva a morir a la carne. Si no, si hay bautismo de fuego, pues la levadura acaba leudando toda la masa y al final pues somos como los incrédulos o peor. Aquí los que recibieron el don de lenguas pueden orar en el Espíritu sin que su mente intervenga y manipule la oración, los que han recibido el bautismo y el don de lenguas. Esta oración en lenguas es algo muy parecido a la oración del silencio de contemplación, solo que la otra es de silencio y esta pues es vocal, es fonética, ¿no? Aunque sea en voz baja o mental, pero es una oración donde intervenimos nosotros. Nosotros de alguna manera, pues niega la mente o el alma. Repito, esta oración en lengua es algo muy parecido a la oración del silencio o de contemplación, no llega a ese nivel, pero es muy parecido, pues niega la mente o alma como instrumentos en la comunicación con Dios. En ambos, atrio y lugar santo, es el hombre haciendo, los hijos dando al Padre, o tratando de dar al Padre, o más bien sería pidiendo al Padre y pidiendo para sí mismos, ¿no? Esto es religión, o al menos una mezcla de religión y espiritualidad. La crisis del Jordán, que implica la sepultura, muerte y resurrección subjetivas o por experiencia, recuerden que en la Pascua, al ser engendrados, recibimos todo, pero en semilla. Tenemos la bellota, ¿verdad? Pero esa bellota tiene que ser sepultada. En oscuridad, en condiciones de... donde pues tiene que pudrirse para que brote la vida. Tiene que morir esa semilla para que brote. ¿De acuerdo? Entonces son experiencias en este caso perdón, en este caso no son experiencias, tenemos la bellota. Cuando esa semilla
empieza a desarrollarse a medida que vamos madurando, pues al final, por experiencia, vamos experimentando todas esas, valga la redundancia, vamos aprendiendo todas esas cosas. Y ahí, pues ya cuando llegamos al final, a la etapa final de tabernáculos, pues es ya cuando tenemos el árbol, pero hasta entonces no. Y luego, finalmente, el fruto, que es lo que viene al final de todo, ¿no? Bien. Entonces, repito, la crisis del Jordán, que conlleva las experiencias de sepultura, muerte y resurrección, por experiencia, digo, aunque las recibimos objetivamente al creer, sin embargo, subjetivamente las tenemos que pasar para apropiárnoslas, para compartirlas con el Señor. Que separa el lugar santo del alma del lugar santísimo del espíritu. Esa es la crisis del Jordán, ¿verdad? La espada del Jordán, la espada que parte de Hebreos 4:12, el alma y el espíritu. Lo mismo que partió las aguas del Jordán. Parte, separa o divide el alma del espíritu, permitiéndonos... Bien. Perdón. Esto está... Aquí falta algo. Yo creo que aquí pondríamos un punto y coma. Y parte... Vamos a ver cómo se lee así. La crisis del Jordán rasga el segundo velo, que es nuestra carne, que separa el lugar santo del alma del lugar santísimo del espíritu. Y parte, separa o divide el alma del espíritu, permitiéndonos discernir a ambos, ¿no? O discernir ambos, pudiendo empezar a diferenciarlos más y más. Me acuerdo cuando estábamos en la etapa de Pentecostés, pues Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, luego que la mayoría de las veces, la inmensa mayoría, no nos había dicho nada, era simplemente algo que nosotros creíamos que nos había dicho, pero que venía de nuestra alma y no de nuestro espíritu. A la luz de, discernir ambos, estábamos diciendo discernir ambos, ahí decíamos que ahí no discerníamos, nos confundíamos. En cambio, ya cuando es partida el alma y el espíritu, esa es la crisis del velo que se rasga, cuando el Señor está y María lo unge y rompe ese vaso de alabastro para que se derrame el perfume, ahí está nuestra alma quebrantada para que el perfume que es el espíritu pueda brotar. Ese es el asunto, ¿verdad? Bien, y entonces una vez que ya están separados alma y espíritu, pues entonces sí que podemos discernir y ya podemos empezar a escuchar con más claridad la voz del Señor y sí que podemos decir en muchas ocasiones ya con más seguridad, Dios me dijo o Dios me ha dicho esto, Dios me ha dado esta revelación. Bien, estamos ahora en el lugar santísimo, tabernáculos, fiestas sin levadura y sin mezcla. La luz ya no es la externa del sol ni la interna del espíritu, sino la aún más interna de la gloria de Dios, es decir, de su presencia o Shekinah. Aquí todo está en sosiego, silencio, soledad y oscuridad exterior. Hemos llegado al encuentro con Él, con el que amaba y buscaba nuestra alma, y lo hemos asido para no volverlo a soltar. Recuerdan que la sulamita, tal, pero de alguna forma, cuando el Señor viene y llama a la puerta y la tiene que llevar más allá, más prueba, más tribulación, mete la mano y de sus manos, como es, supuraron mirra o algo así, ¿no? O ese, ¿cómo es? Exudaban mirra, que nos habla del sufrimiento, ¿verdad? De la cruz, pues ella como que tardó en abrirle, entonces él se va y tal. Entonces dice que luego cuando lo encontró, lo asió y ya no lo soltó. Eso es lo que quiere el Señor, que lleguemos a asirlo y no lo soltemos. Pero aquí ya no hay lugar a ningún tipo de acción humana, solo Dios obra allí sin concurso nuestro alguno. Al fin las cosas son como debieran, el padre obrando para sus hijos y no los hijos obrando para su padre. Esto es espiritualidad, adorar al Padre en espíritu,
no en la carnalidad del alma y en verdad, es decir, conforme la palabra nos instruye y no según nuestros gustos personales y o denominacionales. ¿Verdad? Eso quiere decir en espíritu y en verdad. En espíritu, porque tenemos que ser justificados, tenemos que ser engendrados, si no, pues lógicamente no sirve. Y después, en verdad, es decir, conforme a lo que el Señor manda, no a lo que a nosotros nos parece. Hemos cruzado el Jordán y entrado en la tierra prometida, al reposo shalom de Dios, a la vida victoriosa, si quieren también, donde los pensamientos, palabras y acciones cada vez más son sólo los del Padre. A partir de ahora, como Jesús, no diremos sino las palabras que oigamos al Padre y no haremos, aquí que tanto lo que decimos como lo que hacemos, sino las obras, y no haremos sino las obras que le veamos hacer a él. José. Bien, pues esto es lo que teníamos para hoy. Para la próxima vez que veamos este libro, la semana que viene, Dios mediante, o la siguiente, porque ya no, tendremos 2 de Deuteronomio y otro de términos básicos, ya será para la siguiente. Dice, incertidumbre, bendita seguridad en la inseguridad y amor espontáneo, de Oswald Chambers. Me encanta Oswald Chambers. Tengo poquitas cosas de él, pero todo lo de él es teta, pura teta. Bien, muy rico. Bueno, pues, queridos amigos, como les dije, hasta aquí nos quedamos hoy. El lunes comenzaremos el libro de Deuteronomio, el discurso 3 del doctor Stephen Jones. Como siempre, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, rogarle a nuestro Padre que los bendiga y que los cuide, que disfruten, que descansen, que se alimenten, que se diviertan del Señor también, aliméntense del Señor, no solo físicamente. Y también le pido al Padre, como siempre, que hoy hablábamos de eso también, que nos traiga esa luz que es mayor que la del sol, que es mayor que la de la menorá en el lugar santo, la del sol en el atrio, que la de la menorá en el lugar santo, que es la Shekinah, la gloria de Dios, la pura gloria de Dios en el lugar santísimo. Eso nos dará mucho más discernimiento, porque ya no habrá un velo que nos impide ver con total claridad las cosas espirituales. Bueno, pues mis queridos, hasta el lunes, Dios mediante, y hasta entonces, pásenlo bien.